Saludos mis queridos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa de esta serie de iniciativas que estamos gestando de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en 89.1 FM y en plataformas digitales @CRC 89.1 Radio y también @Jonathan Prendas para poder sacar análisis, interpretar realidades y ver la luz larga que necesita el país para tomar decisiones prudentes y acertadas y así poder avanzar y tenerle a nuestros hijos y a nuestros nietos un buen país para heredarle. Sobre toda esta plataforma que les estoy comentando, siempre salen ideas, siempre salen propuestas que es oportuno analizar con cabeza fría, técnicamente correcto, para poder ver si se están girando acciones alrededor de decisiones oportunas o si, como diría el sabio pueblo y los sabios abuelos, va a salir más caro el caldo que los huevos a la hora de implementar decisiones que son vistas a la luz de acciones en corto plazo y no a la luz larga, como en algún caso los amigos de que gerencian las operadoras de pensiones nos decían que las acciones hay que verlas a lo largo del tiempo y no en un punto específico porque pueden salir más damnificados de la cuenta innecesariamente. Sobre todo ese preámbulo, vamos a sentar las bases del programa del día de hoy y como ya pueden ver los que están en plataformas digitales, hemos invitado a don Bernardo, que es pues una persona que, que ha visto y se ha sentado en las principales sillas de superintendencias de gerencias financieras y que tiene sumamente claro cómo es que funciona el andamiaje de CONACYF, de la SUGEF, de las instituciones financieras y puede ayudarnos a comprender lo que en algún momento se ha estado viendo sobre la oportunidad de transformar las instituciones que supervisan a las entidades financieras, llámese bancos, mutuales, cooperativas en general. Sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Don Bernardo, bienvenido a Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Un placer estar en su prestigioso programa una vez más. Con todo el gusto del mundo en lo que pueda colaborar, estamos a las órdenes. Gracias, don Bernardo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es, para entenderlo de la mejor manera posible, la forma más clara posible, cuál es el rol que debe tener CONACYF y la SUGEF a la hora de conversar de quienes tienen que poner la mira del buen deber ser sobre las instituciones financieras? ¿Cuál es su rol de ellos a nivel práctico? Bueno, posiblemente el principal objetivo de una entidad como CONACYF y de las superintendencias del sistema financiero es velar por la estabilidad del sistema, la estabilidad del sistema como un todo. Precisamente por eso es que hay integrantes del sistema que se consideran sistémicos y es a los cuales se les pone mucho mayor atención porque el deterioro eventual de alguna de esas entidades podría dar al traste con la estabilidad del sistema como un todo. Entonces, el sistema financiero, su estabilidad en general es el objetivo número uno. Ahora, muchas veces una entidad y aún una no sistémica podría generar inestabilidades. Por eso es que se cuida a cada uno de los participantes del sistema, ¿verdad? Se procura que ningún participante del sistema se aparte de las normas prudenciales, de la correcta medición y mitigación de los riesgos que enfrentan de acuerdo al modelo de negocio de cada una de ellas, em, porque precisamente podía generarse algún grado de inestabilidad. Y en segundo término, pues, obviamente el otro gran objetivo pues es defender, proteger, cuidar los depósitos, los ahorros de los decenas de miles de costarricenses que confían en los integrantes, en los participantes de ese sistema financiero. Entonces, pues esos son, yo diría, los dos principales objetivos que tiene.
el esquema supervisor del sistema financiero. Las personas que conforman con ASIF y conforman el andamiaje técnico de su jefe, hacen las veces de un gobierno corporativo a lo interno, es decir, no es una sola cabeza la que toma al final la única decisión de lo que se va a hacer. Definitivamente, así es. Yo estuve 2 veces en la SUGEF, en la Superintendencia General de Entidades Financieras, y debo decir que aunque sí hay cierto grado de autonomía obviamente, para la toma de decisiones cotidiana y la supervisión de cada una de las entidades que corresponden a las distintas superintendencias, pues las decisiones gruesas, las decisiones que realmente son de mucho peso, de mucha relevancia, se toman en conjunto el superintendente y su equipo técnico con el CONACYT, que viene a ser su junta directiva, digamos. Y entonces ya son decisiones que de mucha mayor conveniencia, pues que sean asumidas, sean tomadas ya por esa junta directiva y por el superintendente. ¿Quiénes conforman con ASIF? Bueno, están de acuerdo a la ley Ujú. el presidente del Banco Central de Costa Rica, el ministro de Hacienda y 5 representantes del sector privado que deben ser nominados por la Junta Directiva del Banco Central. Entonces, esas 5 personas típicamente han sido pues, eh, profesionales con experiencia en alguna de las áreas del sistema financiero, llámese en banca, en puestos de bolsa, en operadoras de pensiones, en entidades de aseguramiento o en entidades administradoras de fondos de inversión. eh, que entonces son llamados por la junta directiva del Banco Central a formar parte del órgano director que es el CONACYT. Don Bernardo, en esta primera radiografía que usted nos presenta de CONACYT y su jefe, se nota un andamiaje técnico que obviamente tiene su legalidad para poder funcionar y un marco de acción que, si bien es cierto, usted lo explica muy sencillo, en la práctica me parece que es muy grueso la interpretación de la ley en función de los supervisores en el actuar de cada uno de los miembros de todo el sistema financiero. ¿Qué tan fácil es, qué tan sencillo es mantener a todos los actores dentro de los máximos y mínimos de posibilidad de riesgo o de estabilidad para que todo el sistema vaya caminando bien? Mire, es una tarea compleja Ujú, eh, porque el supervisor no está sentado al lado de cada gerente general de las 45, 50 entidades que en este momento debe estar supervisando, por ejemplo, la SUGEF, ujú. viendo todo lo que hace todos los días. Eso es imposible. Entonces, pues las superintendencias, bajo el paraguas de CONACYT, emiten una serie de disposiciones eh, para forzar, digamos, a que las entidades estén muy al tanto siempre de los riesgos que asumen y establezcan entonces límites o tomen decisiones en cuanto a posible mitigación de los riesgos, de manera que si algo sale mal, porque obviamente ningún gerente de ninguna entidad es perfecto, si algo sale mal, pues esté acotada la exposición, es decir, el riesgo pueda mitigarse, pueda de alguna manera cubrirse eh, para que entonces no se incurra en exposiciones excesivas que de alguna manera lleguen a atentar contra la solvencia de cada una de las entidades. Entonces, en buena teoría, un gerente de una entidad supervisada que acata todas esas disposiciones, normas, reglamentos prudenciales que se emiten, pues no debería, en buena teoría, de enfrentar inconveniencias graves, a menos que pues,
Entonces se aparte de ello. Y si alguno de ellos se aparta de eso, pues puede ser complejo para el supervisor darse cuenta. Hay que recordar que las entidades sí remiten información, incluso información diaria, como es el tema de algunos parámetros de liquidez, información mensual, ¿verdad? Que son los cierres de estado de resultados, de balance de cada entidad y una serie de indicadores que se calculan y que periódicamente se remiten al supervisor, pero bueno, sí, el supervisor tiene que confiar en que esa información que recibe es veraz, es exacta, es correcta y por supuesto, siempre habrá un grado de confianza de que esas entidades y sus respectivos representantes, el gerente, las juntas directivas correspondientes, pues estén tomando todas las previsiones para que todos los datos que están remitiendo cumplan con los estándares correctos y sea información absolutamente confiable, ¿verdad? Cuando eso no ocurre, pues es en algunas oportunidades cuando ya se tienen problemas mucho más serios. Si le entiendo bien, entonces, el superintendente y la CONACYT, por ende, recibe la información post-mortem, es decir, después de que pasaron decisiones o después de que se puede cuantificar en cada institución un estado real de las cosas y no es exactamente cuando se toman las decisiones en tiempo real que se pueden estar valorando el fondo y la forma en cual se están haciendo las acciones en cada institución. Sino en tiempo real es prácticamente imposible. Eh, yo le comento algo muy particular, Sí. ya de mi estilo. En oportunidades sí discutí con el supervisor sobre algún producto que pretendíamos lanzar o que pretendíamos utilizar, porque a veces ellos ven pues cosas desde una óptica de supervisión diferente y uno está pues siempre confiado de que hizo el análisis de riesgos correspondiente, pero algo se puede escapar, nadie es perfecto, ningún equipo en ningún banco es perfecto y por lo tanto a veces es conveniente incluso discutir con el supervisor sobre los riesgos que ellos puedan estar viendo en determinado producto, pero eso no es del todo pues, pues usual, no es el día a día del supervisor, no es estar viendo a priori, ¿verdad? Que le estén pidiendo permiso para hacer X o Y, sino que lo más típico pues es que las entidades diseñan sus productos, muchas son muy innovadoras, lanzan productos innovadores eh, y bueno, lo que el supervisor confiesa en que hicieron ese análisis de riesgo a profundidad, que hicieron las valoraciones del caso eh, y que las cosas van a salir bien. Pero sí, para el supervisor es imposible estar viendo todas las decisiones que diariamente están tomando los supervisados y no estaría bien, en todo caso, pues que el supervisor esté calificando los productos que va a lanzar X o Y entidad para ver si, si va a ser apetecible a los clientes, para ver si se van a asumir más riesgos de la cuenta, sino que pues lo que sí obliga el supervisor e incluso puede luego pedir cuentas es que le enseñe la valoración de riesgos que hizo para ver si pues es todo lo profunda que debió haber sido y para ver si se tomó en cuenta el parecer pues de las personas que típicamente están en una entidad supervisada, llámese el director de riesgos, obviamente el gerente, los subgerentes, el auditor interno, es decir, la gente de control interno de las entidades. Para eso es que precisamente hay toda una estructura de gobernanza a lo interno de las entidades que obligan a que cuando se lanza un nuevo producto una nueva estrategia, qué sé yo, de colocación de créditos a un segmento en particular o, o algo por el estilo, pues entonces haya una serie de opiniones al interno de la organización que obliguen a pensar muy a profundidad
cuáles son todos los riesgos implícitos y cómo se van a mitigar los posibles efectos negativos que eso eventualmente pueda traer para la entidad. Si fuera en tiempo real, caerían en un tipo de cogobernanza y no es la idea. Exactamente, exactamente. El supervisor jamás debe interferir con el proceso de innovación de una entidad. Eh, Tiene que dejarlos pues que vuelen solos, ¿verdad? Que lancen los productos, que atiendan los segmentos, perdón, que cada entidad considera que de acuerdo a su modelo de negocio puede atender. Ujú. Hay segmentos más riesgosos que otros, ¿verdad? Y entonces, bueno, si una entidad decide, bueno, voy a atender este segmento que son las personas, voy a poner un ejemplo así para que es extremo como para que se comprenda lo que quiero decir. Si una entidad dice, bueno, voy a atender este sector que son todos desempleados que en los últimos 6 meses no han conseguido ningún trabajo y no tienen ningún ingreso, bueno, el supervisor puede posteriormente llegar y preguntarle, mire, ¿y usted cómo hizo para determinar cuál iba a ser la capacidad de pago de ese segmento y cómo, qué riesgos valoró usted y cómo midió lo que le podía pasar a su entidad si hacía eso? Entonces, eh, eso es lo que realmente ocurre, ¿verdad? La entidad pues, tiene la potestad, la facultad para lanzar los productos o atender los segmentos que considere de acuerdo a su estrategia, pero tiene que dar cuenta luego de las valoraciones previas que hizo que demuestren que actuó prudentemente, porque hay que acordarse siempre que cuando se lanzan estos productos, se está utilizando el dinero que depositaron los cuentacorrentistas, los ahorristas, ¿verdad? Que tienen una plena confianza en la entidad en la cual tienen sus dinero. Bernardo, cuando entran algún tipo de sospecha de que algo no se hizo de la mejor manera posible, el ABC de la supervisión para corroborar e ir cubriendo los checklists de una urgencia, una emergencia. El primero es ir a ver la parte de los riesgos, cómo valoraron los riesgos de un producto o de una decisión. A partir de ahí, de esa valoración inicial hasta el momento en donde ustedes, me refiero, ustedes cuando usted estaba, o de la superintendencia en este momento, de la persona a la que la tiene en autoridad, ya ven que algo grueso sí pasó, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar o qué tipo de revisiones somete su jefe y la CONACYF a determinada entidad financiera? Bueno, hay la superintendencia. Yo la última vez que estuve salí hace un poco más de 4 años. No sé si habrá cambiado, ¿verdad? Pero el esquema que teníamos era de un programa de revisiones periódicas, es decir, a cada entidad le tocaba una visita, ojalá cuando menos una visita anual. Bueno, hay que acordarse que los bancos del Estado tienen supervisores permanentes. Es Ujú. decir, hay una visita anual, sino que hay supervisores que residen en la entidad y que tienen acceso muy rápido, muy inmediato a las actas, por ejemplo, de las sesiones de junta directiva. Y entonces, ahí sí el seguimiento es muy estricto, casi diario, pero en el resto de entidades, bueno, eso es porque son sistémicas, son muy grandes, ¿verdad? Y entonces es importante tener ese seguimiento tan estrecho. El resto de entidades remiten la información que estaba comentando antes, y entonces ahí es importante que el supervisor esté siempre muy atento al comportamiento de todos los indicadores que se pueden calcular a partir de esos datos. Entonces, que esté atento si hay una desviación de un indicador que cambió mucho de un mes a otro o que cambió de una manera estadísticamente significativa, digamos, de un mes a otro, pues entonces ahí es donde tiene que empezar a ver qué pasó, por qué este indicador cambió y si hay que programar una visita de emergencia para ver por qué ese indicador cambió, pues entonces ya se toman las previsiones del caso y se hace esa visita de emergencia. De lo contrario,
Si todos los indicadores siguen dentro de lo que se estila, digamos, para cada indicador y en el caso de cada entidad, pues entonces lo que se da es esa visita periódica, ojalá al menos una vez al año, de cada una de las entidades supervisadas, y esas visitas anuales, típicamente, pues lo que llegan es a ver a la entidad eh, detalles de la cartera de crédito. Entonces se hace una selección de expedientes o de crédito de exposiciones importantes, por ejemplo, eh, y se piden los expedientes de crédito y bueno, enséñeme su valoración de la capacidad de pago de ese deudor, enséñeme qué razones financieras calculó usted, cómo evaluó el mercado, cómo evaluó la capacidad gerencial de esa empresa a la que le dio ese crédito. Y se hace todo un análisis de los créditos que dio la entidad y se ve si realmente están actuando como debe ser. Hay que acordarse también que hay muchos créditos, sobre todo en entidades muy dedicadas al consumo, perdón, que esos créditos más se valoran más por su morosidad que por otra cosa, porque uno no va a ver si, bueno, si le dieron un crédito a Bernardo, que es un profesional asalariado, que, ¿verdad? Uno no va a ir a ver si revisaron bien que la orden patronal cumplía y que residía en tal lugar, eso no tiene tanta relevancia, como si la puntualidad con la que Bernardo atiende su crédito todos los meses, y entonces, pues si es un deudor que desde que se le otorga el crédito empieza a atrasarse ya con mucha frecuencia y son atrasos prolongados, pues entonces uno se pregunta, bueno, para ver quién es este señor y por qué le dieron el crédito y entonces hay formas más, digamos, mecánicas, digitales, de ver el comportamiento de esos créditos masivos, ¿verdad? Ahí no es tanto como ir a ver ya en el expediente, hacer un análisis profundo, a ver qué hay en el expediente, sino que es ver más pues, el comportamiento de pago, sobre todo los niveles de mora, eh, y se puede tener una valoración mucho más rápida que en los otros casos. Eso va mucho a lo que puedo comprender del estilo de cada subgerente, de cada superintendente, en el sentido de que si un superintendente es de una posición conservadora, va a estar más encima de de la información que llegue y más al tanto y cualquier variación estadística de los porcentajes lo atenderá con mayor lupa, si cabe el término, y si no es tan conservador y lo quiere dejar más libre el juego de las entidades, pues tendrá un margen también de colchón para poder movilizarse y dejar que el sistema pueda actuar. Es así. Bueno, en realidad, de estilo, don Jonathan, yo le comento, y aquí debo ser muy transparente, mi experiencia se limita a la SUGEF, ¿verdad? Yo nunca supervisé nada de valores, ni de pensiones, ni de operadoras, ni de aseguradoras, eh, ni puestos de bolsa. Mi experiencia se limita a la superintendencia. De manera que desconozco si lo que voy a decir aplica en todos los casos. Puede ser que sí, pero en el caso de la SUGEF, la estructura de supervisión que está debajo del superintendente siempre fue muy robusta. Yo, por lo menos, le puedo decir, digamos, yo salí la primera vez de la superintendencia hace unos 22 años y en mi opinión ahí quedó una estructura supervisora de cada uno de los sectores, bancos, financieras, cooperativas, mutuales, bastante robusta con profesionales eh, muy especializados, muy dedicados. Entonces, aunque llegue un superintendente que tenga X o Y estilo y tal Ujú. vez sea más o menos conservador, pues esa estructura supervisora va a percibir siempre esas desviaciones que estaba mencionando antes, esos problemas en gobernanza corporativa de las diferentes entidades y entonces pues
Lo que le puedo asegurar es que le van a alertar al superintendente de que en tal o cual entidad está pues ocurriendo algo que se está alejando de lo que pareciera ser una prudencia sana a la hora de gestionar la entidad. Y le aseguro, bueno, yo conozco muy bien a todos los superintendentes que han pasado los últimos 20 25 años, le aseguro que cualquiera de ellos va a reaccionar de inmediato ante una alerta de ese tipo, ¿verdad? Por parte de los supervisores de cada uno de los sectores que se ven en la SUGEF. Entonces, sí, pues sí, sí hay, obviamente habrá siempre un margen para el estilo de cada uno, pero hay una estructura de supervisión muy consolidada y que, en mi opinión, funciona de una manera muy robusta. Don Bernardo, ¿hay posibilidades de que alguna entidad no entregue la información, llámese, no sé si será prudente el término usarlo así, de forma correcta y que induzca a un error a la superintendencia de que todo está bien? O los controles, el control cruzado, los sistemas tecnológicos, todo hace de que sea infalible la supervisión que se pueda estar haciendo. Vea, don Jonathan, la posibilidad siempre existe. Creo Ujú. que el margen de maniobra es muy reducido, pero si en una entidad, Dios no quiera que eso ocurra en el sistema financiero costarricense, pero si en una entidad se ponen de acuerdo el gerente, el contador y el auditor, Hay que porque hacer. los tres tienen que revisar todo, ¿verdad? Es decir, el gerente, me acuerdo perfectamente bien, ¿verdad? Todos los meses enviábamos la información y uno firma, eh, porque sabe que el director financiero, por ejemplo, revisó todo lo que le pasó a la contabilidad y le puso la firma. El auditor hace sus revisiones por su lado y los tres firman. Entonces, imagínese usted el grado de colusión que tendría que haber, grandísimo, para que todos se pongan de acuerdo en falsear la información. Sería una situación muy compleja, muy difícil de que ocurra, pero yo no le voy a decir que están todas exentas de que esa posibilidad se materialice, ¿verdad? Es decir, eh, eh, uno ha visto cada cosa en esta vida, ¿verdad? Que a la de menos podría en alguna entidad ocurrir. Yo lo veo poco probable, pero, pero que existe la posibilidad, existe. Ahí cuando salió hace, no me corrobora el tiempo, 15 años, me parece Copemex, 15 años, 20 años más o menos, el, el problema de insolvencia que al final acabó con la vida institucional y ahora con lo que está pasando con Cope Servidores. Hay voces de analistas que dicen que fue tardía la reacción de la superintendencia. ¿Es eso posible que haya sido tardía para entender cómo funciona el modelo de supervisión en función de las diferentes instituciones? Porque también se comenta sobre, y mi idea no es que personalice el comentario sobre una institución u otra, sino lo pongo como ejemplo. Ahora también está el tema de algún tipo de duda de las colocaciones de BCR Safi de sus inversiones, pero más allá de los dos casos, las voces de los analistas que se presentan en medios de comunicación en redes, lo que dicen es fue tardía la supervisión y ahora hay que ver si se puede salvar la institucionalidad de esos entes o si el sistema tiene que apechugar, como dirían en el pueblo. Mire, don Jonathan, le cuento muy rápidamente una anécdota. La primera vez que estuve en su JEP, del 99 al 2003, conocí cómo funciona el esquema supervisor en prácticamente todo el continente. Es decir, Ujú, hay un consejo de superintendentes de Centroamérica, Panamá, Dominicana, bueno, y ahora se incorporó Colombia, que se reúne con bastante frecuencia. Y hay una cosa que se llama Asociación de Supervisores de Banca de América. ujú.
yo tuve el privilegio, el honor de ser presidente del Consejo Centroamericano y vicepresidente de ASBA, de la Asociación de Supervisores de Banca de América. Y hablábamos muchísimo, todos nos reuníamos, los de Centroamérica unas 3 veces al año y los de América una vez al año. Y hablábamos muchísimo sobre este tema. Y no voy a olvidar jamás, cuando yo fui vicepresidente de ASBA, el presidente era el supervisor de banca de los Estados Unidos. Y él siempre decía, vean, cuando uno interviene una entidad, la mitad de la gente va a decir que qué tardía que fue esa actuación, que cómo demoraron tanto. Y la otra mitad va a decir, qué bárbaros más atropellados, cómo intervinieron tan rápido, pudieron haber buscado otra opción, pudieron haber vendido un poco de cartera, pudieron haber hecho X o Y. Y nadie va a decir que la intervención fue en el tiempo correcto. Eso es de las cosas ingratas que tiene nuestra posición. Nunca voy a olvidar sus palabras cuando decía eso, porque yo en ese momento aquí en Costa Rica lo vivía, porque yo llegué en una época un poco complicada, que los bancos cooperativos estaban intervenidos y había mucho problema de ese tipo. Entonces, que darle bien a la gente en cuanto, y que la gente diga qué momento tan oportuno en el que se intervino, eso, don Jonathan, no va a ocurrir nunca en ninguna parte, por lo menos en América, de acuerdo al criterio que se expresaba en la Asociación de Supervisores de Banca de América, nadie dijo nunca que lo habían felicitado porque su intervención fue oportuna, fue en el momento justo. Eso no va a ocurrir. Entonces, decir si fue prematura, si fue tardía, eso es complicadísimo, dificilísimo. Solo Dios sabrá. Se actúa pues en el momento en que el supervisor lo considera correcto y por eso es que muchas veces la supervisión bancaria tiene tanto de ciencia como de arte, ¿verdad? Porque es complicado. Uno tiene en su mente las decenas de miles de ahorrantes que esperan no perder ni un colón de lo que con tanto esfuerzo han ganado y tienen ahí depositado. Entonces uno se inclina por decir, bueno, hay que buscar una salida de manera que no haya que intervenir, porque si se interviene, posiblemente la gente va a terminar perdiendo un poco de dinero. Y por otro lado, pero aquí hay cosas que no están bien, que no me gustan. ¿Tendrá esta gente la capacidad de enderezar esto? Y está uno en eso hasta que llega el momento, como ocurrió ahora, me imagino yo no he conversado sobre el tema con doña Rocío, pero esas decisiones son dificilísimas, puedo decir por experiencia, llega el momento en que uno dice, bueno, no, esto ya no tiene vuelta atrás, la situación es demasiado compleja y se procede a la intervención y se trata de hacer ya el proceso de intervención lo mejor que se pueda, de manera que la gente pues pierda la menor porción de sus ahorros que sea posible. A mí me llamó mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional le diera un voto de visto bueno a la intervención de Copeservidores. Eso me pareció muy positivo para la gestión de la SUGEF, que el Fondo Monetario haya dicho, se hicieron bien las cosas, tanto a la intervención, pues creo que de alguna manera debe inspirarnos a todos los costarricenses pues, la tranquilidad, infundirnos la tranquilidad de que ahí hay un equipo que hace bien las cosas cuando ya se llega a estos momentos tan difíciles. Em, Se estrenó el tema del Fondo de Garantía de Depósitos Así es. que, vea, y aquí lo felicito yo a usted, don Jonathan, porque yo fui testigo, estando en la SUGEF entre el 2018 y el 2020, que me correspondieron esos 2 años. A mí me tocó ir a la OSD varias veces a pelear en la mesa de servicios financieros por la inclusión de Costa Rica a la OSD. Yo supe el teje y maneje de todo lo que ellos pedían, de todo lo que ellos nos exigían, que teníamos que mejorar y que teníamos que corregir. Y yo sé que en la Asamblea Legislativa usted era quien lideraba la Comisión de Acceso de Costa Rica a la OSD.
cosa que finalmente el país logró. Así que mi reconocimiento público aquí en su programa, Gracias, porque Roberto. usted se puso una flor en el ojal con eso. El país dio un paso importantísimo hacia la mejora en muchos aspectos, y entre ellos fue la tosudez, gracias a Dios, de la OECD, de que conformáramos ese fondo de garantía de depósitos. Vea, desde que yo estuve la primera vez entre el 91, 99 y 2003, se hablaba de la importancia de que hubiera un fondo de garantía de depósitos y no había manera, y no había manera. Bueno, fue el ingreso de Costa Rica a la OECD lo que finalmente le permitió al país dar ese paso y, y crear ese fondo de garantía de depósitos. De lo contrario, don Jonathan, imagínese las decenas de miles de costarricenses con ahorros de 6 millones de colones o menos que estarían en este momento viendo cuánto de su ahorro, de su inversión van a recuperar o no. Ya eso puso un nivel que le aseguro, no sé si mis cálculos estarán correctos o no, pero le aseguro que un 95% por lo menos de los depositantes recuperó su dinero. 97, es lo que había escuchado, 97% están en ese rango. Le aseguro que no conocía el porcentaje, pero de acuerdo a mis experiencias que tuve en aquella época con Banco Federado, con Bancop, el 95% más o menos de la gente salía con un monto equivalente a ese en dólares. Y entonces por ahí anda más o menos el porcentaje de costarricenses que recuperó su dinero gracias a que ahora existe ese fondo de garantía de depósitos. Bueno, y lamentablemente habrá gente que no recupere el 100%, eso se lo puedo asegurar. Gente que tenía más de los 6 millones de colones, vi que van a recuperar al menos un 50% sobre el exceso. Eso Ujú. me parece un muy buen paso del plan este que me pareció muy bien estructurado del negocio que se está haciendo con el Banco Popular para que absorba el Banco Bueno y pague ese 50%. Y es ese otro 50% sobre el exceso de los 6 millones lo que va a tomar un poco más de tiempo y esfuerzo. eh, pero bueno, estoy seguro de que no va a ser cero. Va a haber un porcentaje de recuperación incluso sobre esos activos que el Banco Popular no está absorbiendo, que pueden ser vendidos a otra entidad o puede conformarse un fideicomiso que los gestione, los administre. Eh, Va a tomar tiempo y esfuerzo, pero no está del todo perdido el asunto, ¿verdad? Ahí va a haber que tener un poco de paciencia para, yo sé que son algunos miles de costarricenses que tenían más de los 6 millones de colones, es muy lamentable que ellos estén afrontando una situación como esta, pero como le digo, la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos de alguna manera sí debe haber llevado muchísimo alivio a muchos hogares, y eso pues en mi opinión sí, sí fue bastante positivo. Don Bernardo, ese punto de garantía de depósito, sin duda alguna, mostró que el esfuerzo de ingreso a la OCDE trajo cosas positivas, porque en aquel momento nos decían cuánto va a esperarse para que se pueda usar, y lo que decíamos era, esperemos que nunca se tenga que usar, pero por lo menos había una curva de maduración del fondo, que en este momento estaba en ese proceso de maduración, y la incorporación del Banco Popular pues agilizó la posibilidad de ponerlo en práctica. Eso sin duda alguna es parte de las cosas satisfactorias que da este proceso, que a lo que le entiendo, cuando ya se toma la decisión, el ABC para intervenir, evaluar, investigar, analizar y resolver, bueno, ya lo vimos con competidores, fue muy ágil, muy rápido y muy claro para todos los que están en medio del problema. Así es, a mí me llamó la atención la mejora que hubo en el proceso de comunicación. Yo conozco muy bien a Marco Hernández desde la primera vez que estuve en la SUGEF. Es decir, Marco en realidad empezó a trabajar conmigo cuando yo ya tenía como 2 o 3 años de ser superintendente, porque cuando yo llegué a la SUGEF, él estaba en Banco Federado como interventor, entonces ni siquiera lo conocí cuando llegué a la SUGEF. Cuando terminó el proceso
de intervención de federado, imagínense, como 1 o 2 años después, él regresó a la SUGEP y fue cuando ya lo conocí y estuvimos conversando sobre, bueno, ya yo había tenido obviamente reuniones con él, pero lo conocí ya mucho más a fondo. Ya como funcionario de su jefe. Y sí recuerdo de esa época que todo se manejaba con bastante más hermetismo, ¿verdad? Había muy poca comunicación al público y eso obviamente pues para los ahorrantes era un tema muy complicado, perdían la paciencia y con toda la razón del mundo. Pero bueno, el marco regulatorio y legal en ese momento era muy diferente. Esta vez a mí me llamó mucho la atención que fueron mucho más abiertos, muy comunicativos. Él atendió a los periodistas, les dijo cómo estaba todo el asunto y eso, pues, la incertidumbre mata, ¿verdad? Entonces, que él hubiera comunicado tan abiertamente me pareció un paso muy positivo con respecto a lo que recuerdo de hace 20, 25 años de otras intervenciones de aquella época. Hay un elemento también que se ha puesto sobre la mesa que ya no es nuevo, y usted lo tendrá más claro que yo. En los últimos 10 años, dos, tres veces se ha puesto sobre la mesa, y es el tema de la unificación de las superintendencias para una mejor operatividad del sistema y un mejor trabajo del CONACYT como tal ante las distintas instituciones. ¿Eso es una idea prudente, oportuna, sabia, eficiente, o ahí no está el frío? En esas cobijas no está el frío. Yo creo que eso puede redundar en algunos ahorros en cuanto de gasto, ¿verdad? Porque uno, y de hecho se dio un paso, ¿verdad? Digamos, doña Rocío es superintendente de la SUGEP y de la SUPEN, Ujú. y don Tomás es superintendente de su GESE y de su GEVAL. O sea, ya no hay cuatro superintendentes, ahora Hay son dos. dos. Pero Entonces, pero más allá de la unificación en personas de la titularidad del puesto, el ejercicio interno se vería beneficiado al unificarse de esa forma. yo creo que habría que tener mucho cuidado, don Jonathan, de mantener cierto grado de especialidad Ujú. porque son sectores muy diferentes. ¿Verdad? Yo le cuento que si a mí me pusieran a supervisar puestos de bolsa o entidades de fondos de inversión, tendría que darme una buena estudiada o si me ponen a supervisar pensiones o si me ponen a supervisar seguros. Yo estuve en juntas directivas de puestos de bolsa del Banco Nacional, de la operadora de pensiones del Banco Nacional y los conozco, pero ya como para supervisarlos, ya Es esa es otro otra tema. historia. Ujú. Entonces, yo sí tendría intendentes muy sólidos y muy especializados y tal vez una cabeza que guíe el actuar de todos estos intendentes y obviamente pues habrá ahorros que se pueden lograr teniendo una única estructura supervisora, digamos, y luego cada una de las especialidades. Algún ahorro se puede lograr con eso y de hecho creo que algún paso se ha dado precisamente por lo que mencionaba, ¿verdad? De que ahora son dos superintendentes y no cuatro. En esto, pues cada país tiene su forma. Yo he visto el esquema de un superintendente único e intendentes de cada especialidad. En algunos países he visto el esquema de todos por aparte. En los Estados Unidos, por ejemplo, usted ve y aquello es difícil de comprender, ¿verdad? Está la SEC en la parte de valores y acciones y entidades en supervisión de todo lo que son empresas públicas, ¿verdad? En el sentido de que se transa públicamente su capital. Usted ve a la Fed, digamos, cuando les mencionaba el supervisor de bancos de los Estados Unidos, era un señor de la Fed que estaba basado en Washington y que tenía a su cargo bancos internacionales, pero además está la oficina del Controller del Currency, ¿verdad? Que es otro supervisor, y además cada estado tiene una especie de entidad supervisora. Entonces, usted tiene ahí una mezcla tremenda que funciona, ¿verdad? Pero
cada país tendrá sus formas, sus métodos de ejercer la supervisión de la manera que considere más conveniente. Costa Rica es un país muy chiquito y el sistema financiero nuestro es muy chiquito y entonces me parece que, que no estaría de más probar un esquema así, respetando cierta especialidad y tal vez una única cabeza supervisora con cuatro intendentes muy sólidos. Eso eventualmente se podría explorar. Pero las decisiones se tienen que tomar no al calor de una moda, de una emoción o de una noticia, sino como parte de una visión a largo plazo de estructuración y seguridad jurídica para todos los que están en los diferentes sistemas. A mí me parecería muy imprudente que al calor del caso de Copeservidores se tomen decisiones de ese tipo. Me parecería imprudente. Esto tiene que ser una decisión muy pensada, muy sopesada. Sería muy bueno llevar el tema a la OSD. Ahí yo conocí gente muy ducha en el tema de servicios financieros que conocen las experiencias de medio mundo. Eh, y yo creo que podrían ser buenos asesores en esa materia, pero jamás que porque se cayó una entidad, eh, entonces ahora empezamos a hacer cambios a diestra y siniestra y sin valorarlo mucho. Yo no creo que sea el momento propicio para decisiones estructurales tan profundas como esas. Me parecería inapropiado este momento, cuando está la gente tan, digamos, tan caliente, tan enardecida y el ánimo está como está, me parece que no es el momento correcto. Uno tiene, estas son decisiones pausadas, está de por medio la salud del sistema financiero nacional, no es pequeña, no es pequeña cosa. eh, Así que tienen que ser decisiones que se tomen muy pensadas. Don Bernardo, después de este programa donde hemos visto cómo funciona la SUGEF, el CONACYT, cómo operan las revisiones, la anualidad en la que se revisa muy puntualmente, todo lo que usted ha comentado. ¿Cuál podríamos afirmar que es la salud del sistema en este momento pasado el imponderable de Copel Servidores y que también está bajo la lupa el tema de BCR Safi con la parte de las inversiones que ha hecho? Tenemos un sistema estable, tranquilo, con obviamente algunas piezas que están o en revisión o en intervención, como el caso de Copeservidores, pero no afecta, no es un efecto sistémico sobre todo, o si tenemos algún tipo de catarro que nos pueda generar un resfriado o una neumonía que nos pueda causar mayores problemas. Definitivamente tenemos un sistema muy estable, don Jonathan. Fíjese que Copeservidores era nada menos que la cuarta cooperativa más grande. Y sin embargo, usted no ve que en este momento haya una corrida espantosa en alguna entidad del sistema. Por supuesto que hay posiblemente algunos movimientos de gente que entonces me voy a cambiar de entidad y me voy a pasar para esta otra, porque eso siempre hay nerviosismo, pero el hecho, el efecto de Copeservidores me parece a mí que quedó totalmente aislado y no veo entidades en zozobra para nada. Uno ve que los indicadores de las entidades se mantienen dentro de los límites que se considerarían razonables. Por ahí un periodista de un medio escrito me llamó, mire, es que vi que en mayo o en junio se redujeron los saldos de depósito en el sector cooperativo. Sí, no me extraña, o sea, me parece totalmente normal y lógico. Creo que era previsible que una cosa así iba a ocurrir, pero uno no ve que eso esté llevando ya a una situación así como, la puñeta, se desestabilizó el sistema. En Costa Rica creo que podemos preciarnos de eso. Un problema sistémico nunca hemos tenido. Nos ha tocado sobrellevar la crisis del sector cooperativo del 97-98, cuando se cayeron los bancos cooperativos. A mí me tocó intervenir varias cooperativas en esa época, que creo que ha sido de las peores crisis del sistema cooperativo, y sin embargo el sistema
se recuperó, ya para el año 2003 estaba totalmente estabilizado. Eh, Sobrellevamos la crisis del 2008 sin que se nos cayera una sola entidad. En el resto del mundo hubo problemas seriosísimos en los sistemas financieros de las principales economías. Costa Rica salió incólume. En el 2017, lamentablemente, perdimos Bancrédito. Eso no contagió para nada ni a ninguna otra entidad. El BCR puso su grano de arena, absorbió una serie de activos y todo se manejó de manera que no hubo contaminación. Ahora este caso de Copeservidores, Pasamos la pandemia bien. pasamos la pandemia sin que hubiera un solo damnificado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sistema está muy estable. Usted sabe que ahora el, el- la SUGEF supervisa valoraciones de riesgo extremo, pruebas de tensión sobre las principales entidades. Sí. El último, el último informe que emitieron indica que todas pasaron. Eso, eso es que tal vez la gente no lo dimensiona, pero ahí lo que estamos hablando es de someter a las principales entidades supervisadas al máximo extremo posible de tensión, ¿verdad? Es decir, una situación donde la economía se desploma, una recesión con movimientos extremos de las tasas de interés, del tipo de cambio, o sea, la pesadilla máxima y resulta que aún imaginándose la pesadilla máxima, con modelos matemáticos muy sofisticados, se llega a la conclusión de que las principales entidades del país soportan. ¿Qué mejor prueba, qué mejor prueba de que este es un sistema financiero estable? O sea, todas las entidades sistémicas pasan la prueba. Eso pues significa Y ahí que estamos hablando Banco Nacional, Banco Costa Rica, las principales entidades financieras privadas, los más así grandes. así es, sí, señor. Todas las entidades más grandes soportan, son como 20 las que se valoran. Sí, sí, y pasan sin problema. Todavía no se cobija al 100% de las entidades porque sería eh, ya un trabajo gigantesco, pero sí se aplica para las de mayor tamaño y todas soportan. Entonces, creo que es un excelente indicador de la estabilidad del sistema, de la resiliencia que tiene el sistema financiero costarricense. Don Bernardo, muchísimas gracias por todo el análisis, la lectura y la valoración final de cierre que nos da una luz muy clara de cómo es que está funcionando el sistema y que es parte de las joyas de la institucionalidad del país que necesitamos seguir fortaleciendo para poder darle seguridad a todos los ahorrantes. Con todo gusto, don Jonathan, siempre a la orden y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, don Bernardo, y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía de este programa de Red Democrática. No se pierdan el siguiente. Seguimos analizando Costa Rica, proponiendo ideas y analizando para que usted pueda tomar las mejores decisiones en su vida y en su entorno. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.